¿No es así, maestro? Sí. Estamos con León Cohen, psicoanalista, exfutbolista, actor, en fin, aquí está con nosotros analizando un jugador de Santa Mónica. Arquero de Universidad de Santa Mónica, arquero hasta el día de hoy. León, yo te hablaba, tú dices que no somos un Chile bipolar, no somos un Chile de extremos. No. Y yo de alguna manera veo que parte de la crisis, entre comillas, ahora, es que pasamos de que no se hablaba de reforma a querer hacer la reforma completa y de un día para otro. Y al medio estamos el 90 y tantos % de los chilenos, o más, 99% de los chilenos, que queremos buenas reformas. Yo diría que más que extremo hablaría de una cultura de la ansiedad. ¿Ya? Y una ansiedad que tiene que ver con el tratar de convertir algo en un posicionamiento de poder. Es decir, hacer el Transantiago, las carreteras, cosa que tuvo que cargar con la cruz Carlos Cruz, ¿cierto? Hacer el Transantiago, cosa que tuvo que cargar la cruz Michelle Bachelet después, y Cortázar, ¿cierto? Y hacer las reformas de la manera como se estaban haciendo. Todas esas cosas tienen que ver con la ansiedad, y una ansiedad movilizada bastante por una especie, por lo menos como ciudadano lo veo yo así, por tratar de, dentro del registro presidencial que se tiene, el llegar a esa meta y que quede históricamente como inscrita dentro de esa meta. Ni siquiera con un sentido de agrupación política, ni siquiera pensando que lo hizo la Concertación, no, que lo hizo Ricardo Lagos. Esa cosa en realidad nos lleva a una especie de disritmia política nacional. Tú querías contarnos tu mejor atajada. Me dijiste que... No, cuenta tu mejor atajada. Después, si hay tiempo, yo cuento mi peor atajada. Ya, mi mejor atajada es la siguiente. ¿Puedo decir el nombre? Todo. Fue en el Hotel Intercontinental. Ya. Ya. ¿Qué es lo que atajaste ¿Cuándo ahí? fue esto? Pancho Muat me invitó al lanzamiento de uno de esos libros años atrás, y yo tenía un programa en RTV de entrevistas. Y venía saliendo Julito Martínez, que había presentado el libro Pancho Muat, y yo le dije: don Julio, me gustaría entrevistarlo para RTV. Yo soy León Cohen, etc. Ah, ya. Bueno, mira, yo tengo un programa que lo hago ahí en el Hotel Intercontinental, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Mira, voy a llegar una media hora antes y conversamos ahí en el hotel. Perfecto. Yo puntual llegué media hora antes y llegó Julito Martínez y me dijo: ya, León, dime. Y yo quería ver un poco cómo se construía una vocación de periodista deportivo para él y ver un poco la psicología del tema. Entonces nos sentamos en una mesa estilo inglés, ovalada, grande, que tenía en su extremo una gran lámpara, estilo inglés también, con una zona metálica muy pesada arriba y una base muy estrecha. Entonces Julito Martínez estaba ahí y yo estaba acá anotando algunas cosas mientras él hablaba en forma muy entusiasta, digamos, me sentía muy honrado por eso, y yo me apoyaba en mi apunte para poder anotar, y de repente la mesa está coja. Y se mueve, se empieza a caer la... No, pero me imagino. El circuito melancólico te impulsa a anticiparte, digamos. Pero no es tan apocalíptico, no es tan apocalíptico. Claro. Entonces empiezo a notar, y la mesa se empieza justamente como a mover, y Julito Martínez me hablaba, porque él no estaba apoyado en la mesa, me hablaba, y de repente yo empiezo a ver que la lámpara se mueve, y de repente empieza a caer, y la parte metálica de la lámpara va directo a la famosa cabeza de Julito Martínez. Eso es lo que te estaba adelantando que iba a pasar. Claro, bueno, por supuesto. Entonces yo en ese instante, estando sentado, así como estoy sentado en este momento, miro eso, pienso que es un drama nacional el que se viene. Claro. Quizás fue inconsciente eso, porque no lo pensé tan conscientemente, y me levanto y vuelo sobre la mesa, vuelo sobre la mesa. A cortar el centro. Vuelo sobre la mesa y agarro la lámpara justo antes de que cayera sobre la cabeza, aquí atrás, de Julito Martínez, que no se había dado cuenta que venía lámpara. Y caigo con la lámpara, pum, sobre la mesa, y justo Julito Martínez me mira y me dice: notable, me dice. Esa es mi mejor atajada. No, sin duda. Con distancia. Con distancia. Bueno, yo ya lo traigo, ya se me fue completamente. Mi peor atajada, nunca existió. Yo te iba a tocar un tema que yo sé que es antipático, que vaya a ganarme más enemigos de los que yo ya tengo, pero incluso lo tengo, es imposible. Lo tengo escrito en un libro, así que ya está ahí de todas maneras. Y yo tengo una enorme desconfianza, Leo,
frase, por ejemplo, que decía mucho Julio Martínez, de esto de la alegría, el deporte, la alegría nacional, ahora se habla de la felicidad. Yo siempre he tenido una sensación, y creo que estoy convencido que es así, que estas explosiones, que yo las vi en mi propia casa ayer, la gente gritando, se asomaban en los balcones de los edificios cerca, no tiene nada que ver con la felicidad ni con la alegría, tiene que ver con un poco con la histeria, con una explosión temperamental, con hacen ese gesto como que están poseyendo al otro, o sea, lo están violando. Yo lo veo más bien, oye, como una explosión de agresividad, de rechinamiento de dientes. Yo tengo la sensación, Leo, a lo mejor soy muy anticuado, que la alegría es un estado de ánimo tranquilo, sonriente más bien. Uno está contento y uno está en paz. No tiene que ver con esos saltos y esas cuestiones que yo creo que después se pagan con el equivalente contrario, que es la depresión, que es el bajoneo, que yo creo que ya mañana muchos chilenos lo van a sentir porque van a volver a la realidad, cosa que uno adelanta. Yo no le creo mucho a esta alegría del deporte, yo creo que esto es un artefacto que es funcional a la industria, porque si no hay gente que pega saltos, no hay bordero, no hay programa en la televisión, no hay sueldo para unos, para otros, para el Arturo Vidal, no hay recorte para los dirigentes, y toda esa industria que funciona en estas pasiones, que tampoco son pasiones, porque una pasión es algo duradero y tranquilo y sistemático. Estos son estallidos que más se acercan a la violencia y a la histeria que a la felicidad. Yo sé que suena pesado, pero... Pero mira, me alegra mucho que lo digas, y este es un momento histórico porque voy a estar totalmente de acuerdo contigo. No te puedo totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con él. Yo creí que iba a decir que ya era hora de internarlo. No, sí, no. Eso viene después. Eso aparte, claro. Yo también tengo mucha desconfianza de la felicidad. Creo que si hay una cosa que merece que una persona sea hospitalizada, es que diga, me casé feliz. O me casé enamorado. Una persona que dice eso merece ser hospitalizada, porque significa que se casó efectivamente en un estado psicótico, sí, en el cual lo único que ve en realidad es el ideal en torno a su alrededor, que está impregnado por un estado afectivo de una intensidad tal que le impide poder pensar, que no conoce en absoluto a la persona con la cual se va a casar, o tampoco no conoce en absoluto la realidad deportiva de su país, cuando dice, este es el mejor equipo del mundo porque le ganamos a los argentinos y de aquí vamos al próximo mundial, seguro vamos a ser campeones, ¿cierto? Y que esa falta de pensamiento puede llevar también a la impulsividad, a la violencia, al vandalismo, etc. Estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es la característica de la emoción. ¿Sí? La emoción, como una característica humana, es así. El problema es creer que eso es un estado mental que es permanente y que debe ser el sostén de la construcción de una cultura o de un matrimonio, de una relación de amistad, etc. Eso es lo peligroso. Por eso mismo, lo recomendable es no casarse enamorado, no casarse feliz, sino que más bien casarse cuando uno esté en paz con la polola. Sobre todo cuando no está en la ruina. Por si la novia tiene plata, digo yo. Bueno, claro. Sí, bueno, ahí estás pensando demasiado. A mí en la casa se piensa. Que no es habitual. Déjame llevarte a otros los análisis que se pueden hacer a partir de lo de ayer. De hecho, hoy día venía una columna de Álvaro Vargas Llosa en La Tercera, no sé si lo leíste, que así como, ya no me acuerdo ni siquiera quién fue el que lo dijo, esto de que se juega como se vive en el fútbol. ¿Se puede hacer una asociación? ¿Valdano? Parece. Valdano y varios más lo tomaron, pero a propósito de eso, ¿se puede hacer una asociación de se juega como está viviendo el país en términos políticos y sociológicos? Porque ponía como ejemplo, por ejemplo, Álvaro Vargas Llosa, Brasil. Decía, Brasil está viviendo un momento terrible a nivel económico, a nivel de credibilidad, a nivel de instituciones, y se traslapa de alguna manera con el peor Brasil de los últimos tiempos. Representa a Brasil en la cancha lo que es hoy esta potencia venida menos. ¿Se puede hacer esas asociaciones o es desquiciado? O sea, nuevamente estoy de acuerdo con Fernando en estos segundos momentos históricos, porque realmente me parece patético cuando se hace ese tipo de asociaciones y se generaliza de esa manera. Es decir, no estoy de acuerdo en absoluto en ese tipo de frases que son más bien un intento de hacer una literatura barata. Que resulte la tesis dentro del artículo. Claro, sí. Que decir, los brasileños están jugando así porque la Dilma Rousseff está realmente por el suelo, entonces la selección está por el suelo y expresa una especie de imaginario colectivo dentro de la cancha. Son asociaciones medias como ilusorias de literatura barata.
las cosas son mucho más complejas que eso. Obviamente que dentro de una cultura, los diferentes actores o manifestaciones de una cultura, como es el fútbol, como es la política, como es etcétera, etcétera, manifiestan algo de lo que está pasando ahí, pero no de una manera tan como general, tan absoluta como... Es absurdo. En resumen, entonces, Álvaro Vargas Llosa, facilista, Fernando Villegas... No, Núcleo pronóstico reservado. melancólico. No. Le pido, Núcleo melancólico. doctor, le digo que no haga. Núcleo melancólico. Le voy a pedir. No te entendí. León. No, núcleo. Núcleo melancólico. ¿Te acuerdas del chiste que te conté? No hagas todos los apuntes médicos de Fernando Villegas al aire. Sería muy largo. No. Te pido, por favor. Debía haber sido confidencial. Sería muy más largo. confidencial. Sí. León Cohen, muchísimas gracias. Ay, se le va a caer Rogelio. Cuidado con la roja. Rogelio, tranquilo, Rogelio. Es que Rogelio. Tranquilo. León Cohen, que tiene muchísimas virtudes y además es hincha de la U. Quiero despedirlo, o sea, además digo, porque tiene las virtudes y es hincha de la U, lo cual se puede tener virtudes. Sí, se pueden tener virtudes. Volvemos a lo nuestro. Muchas gracias Volvemos por a la la diversión. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por estar aquí y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero.